Hola a todos los que estáis aquí, los que estáis al otro lado del Twitch de la STE. Mi nombre es Eler Cala, vengo de Cazardún, de la Delegación Zaragozana de la Sociedad Tolkien Española, y estoy encantadísima de estar en Murcia por primera vez y pues para presentaros esta charla sobre la faceta, una de las facetas más desconocidas de Tolkien, que no sé si muchos de vosotros sabíais que Tolkien también pintaba. Hoy lo vamos a descubrir, vamos a hacer un pequeño paseo resumen por esa obra pictórica. Digo resumen porque tiene muchísima obra pictórica, entonces yo he elegido las que son, yo creo, más representativas de cada época y también las que a mí me han gustado siempre más, porque para eso he hecho yo la selección. Pues así. Entonces, pues he elegido mis favoritísimas, a ver si compartimos un poco esos gustos. A ver, yo quisiera ver la presentación, la veis vosotros ahí, genial, pero yo quiero saber cómo pasar. A ver, voy a hacer un... Vale, genial, pues ya está. Problemas técnicos del primer mundo, que por cierto os pido perdón a los chicos de Twitch que llevabais 12 minutos de retraso y los que estáis aquí también esperando, pues eso. Ya habéis visto que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Bueno, todos más o menos conocéis la obra literaria de Tolkien, ¿no? Porque hemos hecho aquí una pequeña encuesta y habéis dicho que habíais leído casi todos sus libros, lo conocéis más o menos y tenéis cosas pendientes seguro por leer, porque creo que muy poca gente, quizá Helios, se ha leído todo lo que ha escrito Tolkien. Pero bueno, lo que no conocemos tanto es lo que os decía, que él dibujaba, pero ya desde que era chiquitito. Entonces vamos a ver sobre todo pues, dibujos muy curiosos y muy desconocidos, porque las portadas para El Señor de los Anillos y El Hobbit más o menos las habéis visto todos en un momento u otro, en algún libro que tenéis por casa seguramente, pero vamos a ahondar un poquito más en esa zona desconocida que nos podemos encontrar en las ilustraciones de Tolkien. Aquí veis un poco los 4 bloques principales que vamos a ir viendo y ya os digo que va a ser pequeñas pinceladas, ¿vale? Sobre esas obras. Si queréis leer algunos de los comentarios más extensos que he hecho de algunas de esas obras, podéis remitir a la revista Estel de la Sociedad Tolkien Española, en la que en algunos de los números aparecen los artículos más completos, porque si nos ponemos a analizarlos hoy al detalle, no nos vamos de aquí a cenar, eso os lo digo. Vamos a empezar. Lo que os decía, desde su niñez, Tolkien ya era un gran aficionado a los lenguajes inventados. Para estos lenguajes, además, él también creaba a veces algunos dibujos para apoyar esos lenguajes. Un ejemplo muy claro, que también lo podéis ver en la exposición que han montado los compañeros aquí en la biblioteca, son unas postales encriptadas que él se escribía con gente como el padre Francis Morgan, que fue su tutor cuando se quedó huérfano él y su hermano Hilary de madre. Él cuando era pequeñito, por ejemplo, uno de los idiomas que inventó con sus primas era el animálico, en el que pues, las fonéticas estaban relacionadas con los animales. Y ese mismo ejemplo lo podemos encontrar en la portada de la primera edición de este libro maravilloso, La conexión española de J.R.R. Tolkien, que la escribió nuestro querido amigo José Manuel Fernández Bru, que lo tendréis el día 16, si no me equivoco, también aquí en la biblioteca, dando una charla precisamente sobre este libro. Como no quiero pisar mucho lo que nos cuenta en esta portada, os explicaré un poco cómo funcionaba la mente de Tolkien. Ahí, si os fijáis, en estos criptogramas, que los vamos a ver un poquito más grandes, ahí los tenemos, tú aparentemente ves aquí pues una postal con unos dibujitos y ya está. Alguien que se haya leído el libro, no, porque eso es trampa. ¿Alguien podría decirme algún símbolo que encuentre con correlación con el idioma inglés? Es complicado. Para que veáis un poquito cómo funcionaba la mente de Tolkien, esta postal, bueno, ya la vemos ahí que la escribe con 12 años. Esto es el principio de la carta. Mi querida ave nocturna, padre Francis. Si os fijáis, como un ejemplo muy claro, Francia en inglés es France, la serpiente que está justo al lado, que hace si sea Francis, ¿vale? Este tipo de cerebro tenía esta persona con 12 años. Nosotros con 12 años, ¿en qué estábamos pensando? Pues en otras cosas que no eran esto. Esto es así. Pero bueno, para que veáis un poquito la gran imaginación que ya tenía nuestro querido Tolkien desde que era chiquitito. Como quiero que os leáis este libro, porque os lo recomiendo muchísimo, no os voy a contar nada más. Os dejo con la intriga y si queréis saber algo más, pues venís a la charla del día 16. Esto también. Influencias, que esto va a ser bastante curioso y fuentes de inspiración de las que bebió Tolkien. William Morris. A William Morris yo lo amamos muchísimo en Cazardún, siempre que tenemos alguna charla tenemos que sacarlo por algún sitio, porque fue además, aparte de que sigue hoy en día en boga, fue muy influyente en la época de Tolkien, fue un revolucionario en el sentido de que le volvió a dar a
al mundo artesanal, a las artesanías, a las artes, a lo hecho con las manos frente a la invasión de la industria, le volvió a dar la importancia que él creía que se merecía. A Tolkien esto le encaja perfectamente porque siempre hemos dicho que él era un amante de la naturaleza y que era un poco detractor de los avances tecnológicos, no porque fueran avances tecnológicos, sino porque destruía un poco todo lo que era la naturaleza en la que él había vivido y había disfrutado. Entonces William Morris iba también por ese camino. Además de revolucionario, como decimos en este sentido, fue arquitecto, fue poeta. Tenemos algunos libros de fantasía maravillosos escritos por él y se le conoce sobre todo por ser el creador del movimiento del Arts and Crafts y de realizar, bueno, esto es uno de los libros ilustrados que él realizaba. A ver, ahí está. Por realizar estos maravillosos papeles pintados, que ya os digo que están muy en boga porque tú vas a IKEA y bebe de estos patrones de William Morris. Incluso, bueno, hay una página web inglesa que vende todo diseños de William Morris, que es maravilloso. Si os gusta, no entréis, porque lo vais a querer todo, 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 todo. Pero bueno, quiero que os fijéis muy bien en estos patrones vegetales que utiliza aquí William, porque los vamos a ver más adelante en algunos de los dibujos de Tolkien, no exactamente, pero sí un poco ese estilo de línea muy marcada, colores muy contrastados, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver más adelante. Luego, pues, más influencias que pudo tener Tolkien, sus viajes, que tampoco realizó muchos, pero de los viajes que realizó, la verdad es que se quedó muy impresionado. En los viajes a Venecia con la familia, por ejemplo, nos cuenta Priscilla Tolkien que se quedó bastante impresionado con el estilo de Giotto, de Fra Filippo Lippi, Botticelli. No es que le influyesen en el sentido que luego los va a copiar, porque ya veremos que las figuras humanas, por ejemplo, se le daban fatal, pero sí que pues, se quedó impresionado por el colorido, por las composiciones y demás. De los holandeses Frans Hals y Van Dyck, por ejemplo, le encantaron sus retratos, que también muchas veces nos gusta mucho aquello que luego nosotros nos cuesta más realizar, porque a mí, por ejemplo, me encanta la ilustración y soy pésima dibujando. Pues un poco es el balance, ¿no? Las estampas japonesas, que también estaban bastante de moda en el 19-20, también veremos que tienen mucho de ese estilo, porque utiliza muchas tintas planas, coloridos también así fuertes, en según qué ilustraciones. Luego, de manera inconsciente, el impresionismo y el cubismo. Lo del cubismo es una teoría mía, pero es que cuando la veamos os preguntaré porque quiero ver si es que estoy yo. Igual me he ido un poco de aquí o es verdad que tiene un poco de cubismo. Y el surrealismo, aunque él lo niegue o reniegue de él en los cuentos de hadas, sobre los cuentos de hadas en su ensayo, ¿vale? Ya veremos. Estas son las ideas que os voy soltando para ver si coincidimos. Otra de sus influencias, que además a mí es un ilustrador que me gusta muchísimo, es Arthur Rackham, ilustrador de cuentos inglés. Os sonará Alicia en el País de las Maravillas, pues ilustrado por él, o Sleepy Hollow, diferentes relatos así y también algunos libros para más adultos, ¿no? Fijaos en esos árboles. ¿A qué os recuerda? A los Ent. No es que le influyesen en la manera de dibujarlos, porque Tolkien, que yo sepa, no dibujó nunca un Ent, pero sí en la forma que tiene de describirlos en sus libros, porque son eso, como si fueran árboles con rostros, manos, brazos animados. Y le impresionó mucho, de hecho tenía algunos de los libros de Arthur en su biblioteca personal y es que es un Ent tal cual. Entonces, en este caso sería una influencia en lo literario, digamos, de la ilustración a la literatura y no al revés. Ilustraciones más desconocidas. Aquí ya entramos en la chicha. En su vida privada, como os he dicho, desde pequeñito ya él realizaba apuntes al natural que ojalá yo con sus años, bueno, con sus años o con los que tengo ahora, pudiese dibujar como dibujaba él entonces. Apuntes del natural, pues con lo primero que pillaba, con tinta, con lápices. Le gustaba muchísimo utilizar las acuarelas y, como os digo, con colores bastante contrastados. Y luego, pues también tenía las dos facetas, la más impresionista, que la veremos ahora, y más de realismo, detalle, que si otra cosa tiene Tolkien es el detallismo, tanto a la hora de dibujar como a la hora de escribir. Todos sabemos esas maravillosas descripciones de varias páginas de un campo verde, que a mí me encantan. Hay gente que le tiene un poco de manía a esa faceta, pero bueno. Vamos a los ejemplos. Con lápiz y tinta. A ver, que os digo exactamente los títulos. Aquí tenemos La cueva cerca de Lizard. Imaginaos, esto es de 1910 más o menos este dibujo. O sea, es que
¿Diríais que esto es de Tolkien? ¿Tú sí lo ves en ningún momento? No sé, yo no lo relacionaría si no lo supiese. O estos apuntes del natural de Whitby, de la piedra angular de la puerta y las gárgolas de la fachada sur de la iglesia de San Michel. Es que es espectacular el nivel de detalle y el nivel de, pues eso, con 4 trazos de lápiz y tinta negra. Esto, por ejemplo, es el puerto de Whitby también. Ya vemos que aquí hay algunas figuras, bueno, de espaldas no se le daban del todo mal. Pero bueno, sobre todo el nivel de detallismo, de la labor que hay ahí, que aparentemente parece un dibujo sin más, pero la labor de delineado, las texturas que le da con las líneas, es bastante impresionante. Y sobre todo también quiero que vayamos viendo, conforme vamos viendo las ilustraciones, cómo él las firmaba, porque sí que hay una evolución, aunque unas veces avanza y otras retrocede, de su nombre completo a la runa, mal llamada runa, de Tolkien con las iniciales, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta es una de mis favoritas porque es que es impresionante, las runas de la abadía. ¿Qué os parece? Para ser tan temprano, porque este también es las ruinas de West End, en la abadía de Whitby, con lápiz y tinta. Es que tenía una especial atracción por las ruinas, también tenemos que decirlo, que esto es como muy del romanticismo. Sin más, es que disfrutadla. Esta charla también es un poco para que la disfrutéis, no hace falta ser aquí muy sesudo, es para disfrutar con el arte, que para eso es. Acuarelas. Esta es, podría ser cualquier postal que te encuentres en cualquier lugar costero, ¿sí o no? O sea, es que le ponemos un cuñito detrás y la vendemos, es maravillosa. El uso de los colores. Parece una tontería, pero dibujar así con acuarela es muy complicado. Muy, muy complicado. Los que habéis trasteado un poquito, bueno, todos en el colegio hemos trasteado con las acuarelas y eso podría ser o muy bonito o un desastre total. La mayoría de las veces, desastre total. Entonces, yo creo que lograr esta precisión de los colores, esos degradados, es bastante, bastante importante. Esta vista de Kings Norton desde Bilberry Hill en 1913 es esta postal. Podría ser perfectamente la obra de un impresionista. Con esa pincelada desligada, las acuarelas también se puede jugar mucho con eso. Esa línea del horizonte tan elevada lo que hace que el protagonismo caiga sobre los campos. Y el halo de misterio, porque todos los paisajes que a él le encantaba dibujar, sobre todo paisajes, tienen todo el rato un halo misterioso bastante importante. Y esta que es el año de la dedalera es una flor impresionista 100%. Es maravillosa, es una acuarela, yo me la colgaría en el salón de casa. Tuve una profesora una vez que nos decía, claro, el arte es muy subjetivo, y siempre nos decía, para que vosotros sepáis si un cuadro es bueno o malo, no os lo tiene que decir nadie, tenéis que pensar vosotros, ¿me lo colgaría en el salón de mi casa? Si la respuesta es que sí, es que es bueno. Pues eso. Esta postal, que también aparece en el libro de José Manuel, a mí me parece muy tierna, porque parece, pues como son unos bocetos, parecen, pues eso, como escenas ahí, dices, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Pues es nuestra querida Edith, en sus primeros años de matrimonio, cuando creo que era 1918, después de la batalla del Somme, que se casaron y demás, y ya tenían a su primer hijo. La vemos ahí abajo, por ejemplo, paseando con el bebé por los jardines, o arriba fregando los platos con el pequeño en la cuna, el pequeño John, o tocando el piano, que sabemos que Edith era una gran música. Unos gatitos por ahí también vemos un pez, y sobre todo lo vemos a él. Son los únicos autorretratos que tenemos de Tolkien, de espaldas y de perfil, pero sobre todo de espaldas porque por lo que sea las caras ahí pinchaba un poco. Pero es curioso porque además lo vemos con su uniforme militar, cuando iba a casa, de casa al cuartel y del cuartel a casa, y es muy curiosa. Todas estas escenas, pues eso, de sus primeros años, es como pequeñas fotografías, pero desde el prisma de Tolkien, es bastante interesante. Le debía de gustar bastante el cuello de Edith, porque ahí sí que le hizo bien. Bueno, otras ilustraciones desconocidas, aquí otros mundos, que estos sí que ya son bastante desconocidos porque no han estado publicados en portadas, como pues podrían ser las del Hobbit o el Señor.
También utiliza técnicas de lápices de colores, tinta negra, lo primero que pillaba, porque además en esos años, el papel iba muy caro, entonces veremos que también reutiliza papeles de libretas de sus años de estudiante y demás. Y sobre todo aquí lo que prima es el simbolismo y el surrealismo. Y hay algunas, también los colores fauvistas, que también hemos hablado un poco antes. Sobre todo, hay algunas ilustraciones que tienen mucho que ver con el rayonismo y el cubismo. El rayonismo es una vanguardia que surgió sobre todo en la fotografía de finales, o sea, de principios del siglo XX, que utilizaba los contrastes de las luces, los experimentos con las sombras, las luces, y pues las rayas eran las protagonistas, por eso se llama así. Y el cubismo también estuvo experimentando un poquito con esa mezcla de las formas angulosas y el rayonismo. Ahora lo veremos. Esto sí que ya es, pues lo que os decía, una teoría un poco mía, pero quiero que me digáis si a vosotros os parece que sí o que no. Esta es maravillosa. Es que no soy parcial, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro. Yo soy muy fan de esta faceta de Tolkien, entonces para mí todo me parece maravilloso, aunque sean un poco... En fin, pero bueno. A ver, os digo exactamente... Vale, sí. Se llama El fin del mundo y es de más o menos 1911-1913, de sus primeros años de bachillerato en Oxford, y ahí vemos como una alegre figura, porque además son solo 4 trazos para representar el cuerpo humano, pero parece que va como con mucha confianza, mucha alegría, a lanzarse al vacío. Entonces yo me imagino 2 cosas, o que Tolkien ese día haciendo bachillerato estaba muy aburrido de lo que le estaban contando y decidió que se quería tirar por un precipicio, o que quería escapar de la realidad que la representa esa montaña para lanzarse a ese vacío tan espectacular que vemos ahí, porque si os fijáis está como todo el cosmos representado a la vez. Tenemos el sol, tenemos las estrellas, la luna, algo que parece como una niebla, como una atmósfera, digamos, como las ondas estas que utilizaba tan habitualmente Van Gogh, La noche estrellada, un poco. Entonces, creo que es como una metáfora de un salto de la realidad a la imaginación. O eso quiero pensar, antes que pues es una persona que se quiere tirar por un acantilado. Pero me parece una ilustración muy curiosa y está hecha con lápiz de colores. Como cuando nosotros a veces hablamos por teléfono y nos ponemos a hacer rayujos en un papel, a mí me salen bodrios, a Tolkien le salían estas cosas, ¿no? Pues ahí vemos dónde está el talento. Ahí es el fin del mundo. Y esta otra ilustración que se llama Después, hay una serie de estas que son como todo muy simbólico y muy misterioso, porque en realidad él no las describe, como vemos a continuación, en el Book of Ishness. Esta, en este caso, es un personaje como vestido con una especie de túnica que sale de una puerta muy iluminada hacia un pasillo lleno de antorchas. No es gran cosa, en realidad, pero ya solo la perspectiva está hecha perfecta. Las proporciones, el uso de la luz sobre la figura. Esto no lo hace una persona que no sepa dibujar. Por mucho que esto sea un boceto rápido o así inacabado, esos conocimientos ya pues son un punto a su favor. Como os decía, el Book of Ishness es un libro que él llevaba siempre encima, prácticamente un libro de apuntes, de bocetos, en los que, pues en sus primeros años de empezar ya a trastear con el Legendarium del Silmarillion, él realizaba algunos dibujos en este libro, pero no los explicaba. O sea, él dibujaba lo que le venía en ese momento en la cabeza, le ponía título a lo mejor y ya está. No ponía al lado, he dibujado este árbol porque me recuerda. No. Entonces, aún tienen más misterio y aún podemos reinterpretarlo nosotros hacia donde queramos. Podemos ver ahí diferentes cosas, que también es algo que el arte tiene de mágico, porque cada uno vemos unas cosas que nos llaman la atención en esa obra y la podemos relacionar con una cosa diferente. Esta, en este caso, así es, la tierra de, voy a pronunciarlo mal, Popja, porque tengo desconocimiento total de cómo se pronuncia ya de verdad, que es la tierra del norte cerca del fin del Kalevala, ¿vale? Esta que es mi favoritísima, que pronto la tendré colgada en mi salón, me lo he prometido a mí misma, es Las costas de Faerie. La tenéis también en uno de los cartelitos de la exposición, es perfecta, o sea, es que es maravillosa. Es de 1915 y aparece, se refiere a Kor, que es la ciudad de los elfos de Eldamar, en los poemas tempranos del Silmarillion.
Vemos ahí pues el barco llegando a las costas con el sol y la luna, los dos árboles sin hojas enmarcando la imagen. Es que es precioso. O sea, en vez de hacer un marco normal, lo hace con los árboles entrelazados. Y también acompaña esta ilustración a uno de sus poemas, al oeste del sol, al este de la luna, o algo así, o al revés. Ahora mismo estoy mirando a Helios todo el rato porque échame un cable. Pero bueno, no sé qué os parece. A mí me parece súper bonita, la verdad. Esos azules, el uso de los azules en Tolkien es maravilloso. Y esta otra que es tan aquí, que es la forma temprana de Taniquetil, ¿no me falla? Sí. Que es la gran montaña del Silmarillion, lo mismo. En este caso no era todavía esa gran montaña, sino que se refiere a Kor. Pero bueno, ahí vemos sobre todo el uso de los colores, que son totalmente fauvistas, son contrastes de colores muy fuertes, muy potentes, y esas formas en simetría que veremos más adelante que sigue utilizando todo el rato. Ahí vemos. Dragoncitos. Bueno, ahí vemos un par de ejemplos de dragones y dos florecitas, porque él era muy, pues eso de aprovechar los papeles, porque iban caros. El primero de arriba vemos un dragón supuestamente jovencito, con alas pequeñitas, enroscado sobre sí mismo y con cara un poco como de caballo de mar, un poquito. Y el de abajo, ese gran dragón alargado luchando con un caballero, fue utilizado por Tolkien en su presentación sobre los monstruos y los críticos, hablando del Beowulf. Pero Tolkien era muy consciente de que esa ilustración no se acomodaba al Beowulf que él estaba explicando, porque él conocía muy bien el poema y sabía que habían luchado con escudos redondos y con espadas, no con lanzas y escudos alargados como vemos en esta ilustración. Pero bueno, supongo que es el dragón que tendría en ese momento a mano y pues para ilustrar la conferencia lo utilizó. Pero estoy segura de que le chirriaba y seguramente hasta lo comentó. Aquí ya entramos en mis teorías locas que os he dicho antes. El rayonismo, yo creo que esta ilustración, si no es rayonismo cubista, no es nada. Si hay un juego de luces y sombras y líneas angulosas en sus ilustraciones, esta es una de sus mayores representaciones. Ahí vemos este bosque con esos rayos penetrantes que caen sobre las copas de los árboles, el juego de las luces es impactante, no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora o con las ilustraciones que conocemos de Smaug y demás. Me parece súper curioso que Tolkien experimentase con esto, porque es que es un cambio radical. Y esta otra, que si conocéis un poquito la obra de Joan Miró, es Joan Miró total. Esos colores, esta fue reproducida en los primeros años en facsímiles en blanco y negro, lo cual es una pena porque precisamente lo importante, o una de las cosas más importantes son los contrastes de colores. En las exposiciones de Oxford y París tuve el privilegio, como muchos otros que hemos ido a verla, pero bueno, quiero decir, a mí importándome tanto este tema, tuve el privilegio de tener algunas de estas ilustraciones delante y la verdad es que es bastante impresionante el colorido que tienen, porque siempre en las reproducciones varía un poco, pues depende, ya sabemos, las impresoras o incluso nuestros propios ojos vemos unas personas unos colores más que otros. No entro en géneros si las mujeres o los hombres, pero también es verdad. Y la verdad es que impresiona mucho cómo utilizaba los colores Tolkien, me parece unas combinaciones muy interesantes. Bueno, se titula Más allá y el otro es Claro de luna en un bosque. Vale. Y vamos a una de las partes que seguro que a Nirna, si nos está viendo, le mando un saludo desde aquí, le va a gustar un montón, porque obviamente no puedo dejar de traer a Madoya Oulamu, que tienen una historia muy bonita detrás. Son dos ilustraciones que Tolkien, que era un padrazo, lo digo siempre porque es que es así, realizó para su hijo Michael, que era un poco miedosete, cuando tenía unos 6-8 años, el pequeño Michael, porque él soñaba, o cuando se iba a la cama, se imaginaba que había, que había una gran mano enguantada que le corría las cortinas y le asustaba un montón, que la vemos ahí representada, esa mano con largos dedos y uñas. Y también decía que había una especie de búho que se subía sobre los muebles y lo miraba con mirada muy inquisitiva, que ahí tenemos a Ullamu. Entonces, ¿qué hizo Tolkien? Pues dijo, pues vamos a dibujarlos para que pierdas el miedo, para que tú lo veas y mientras lo estás viendo veas que no te pasa nada y así pues te quedes tranquilo, que es que no va a pasar nada. Pues ahí lo tenemos, la representación de Mado y Ullamu, que Ullamu me parece muy tatuable,
lo tengo que decir, no lo descarto. Tiene mucho si os fijáis, si habéis visto estampas japonesas, a mí me recuerda por lo menos mucho a las técnicas de estampas japonesas, con las líneas muy gruesas, las tintas coloridas, pero sobre todo el trazo del dibujo, muy gordito, sobre todo en Noulamu. Y la mano de Mado, quiero que la memoricéis porque la vamos a ver parecida más adelante. Pasamos ya a sus ilustraciones más famosas. En la primera edición del Hobbit, que esta sí que por fin he conseguido ya colgármela en mi salón de casa, que lo dije y ya lo he hecho. Tengo el facsímil que me compré en Oxford de la portada a tamaño real, pues ahí está puesta, porque esta sí que es mi top de favoritas, junto con la de las costas de Faerie. La realizó para ilustrar el Hobbit, la primera edición, como os decía. Tolkien en un principio quería meter más colores, pero los editores le dijeron que imposible, que eso subía muchísimo el precio. Entonces, al final se tuvo que quedar con estas tintas, con el verde, azul, negro y el blanco. Pero es muy interesante cómo ordena los elementos. Aparte de que ya os he hablado del gusto que tenía él por la simetría, vemos que la línea la marca la montaña solitaria, Erebor. Toda la mirada, si tú miras la ilustración, quieras o no quieras, todo el rato te va a conducir a Erebor. Mires donde mires, inconscientemente tu ojo acaba yendo a Erebor. ¿Por qué? Porque las líneas de simetría hacen una especie de valle de líneas que te lleva el caminito blanco hasta Erebor. Pero luego hay otra cosa también muy interesante. En la portada, digamos, en la cara de la portada, tenemos el sol con las águilas, que sería la parte del bien, que es el lado derecho, y en el lado izquierdo, la noche, Alsmaug, el lado del mal. O sea, está como con mucho detalle ahí, muy bien repartido. Pero también nos cuenta Tolkien, también lo podemos leer en las cartas, que hubo un pequeño accidente, le llama él, porque él quería que fuera el sol y el dragón rojos. El accidente me imagino que sería que le cayó una gota de tinta y dijo, ay, va, me ha caído justo en el sol. Pues mira, pues también quedaría bonito en rojo. De hecho, a mí me gusta más en rojo que en blanco. Hay muchas ediciones posteriores del Hobbit que las están haciendo en estilo facsímil, que le incluyen el sol rojo. Finduriel, que tiene 330 hobbits, un saludo, Finduriel, desde aquí, tiene varias ediciones de estas y siempre me da mucha envidia cuando me nombra porque es que sabe que las quiero todas, pero bueno. ¿Cómo os gusta más a vosotros? ¿Sí? Qué sosos que sois. No, pero sí. El caso fue temas de dinero. O sea, al final, igual que al principio hizo muchas ilustraciones para el Hobbit que al final se fueron reduciendo en número para las ediciones porque salían muy caras, también tuvo que reducir muchos colores. Aquí vemos algunos ejemplos, vamos a ver ejemplos en blanco y negro y en color. En esta, por ejemplo, de los 3 trolls, aparentemente tú ahí ves a los 3 trolls y dices, pues ya está. Pero si empiezas a fijarte en el nivel, lo que hablábamos, en el nivel de detalle que maneja Tolkien, vemos atrás a Gandalf, que está señalando a la montaña por la que ya empieza a salir el sol, que los va a convertir en piedra. Vemos a los enanos, por ejemplo, empaquetaditos perfectamente tumbados ahí en el suelo, listos para ser un rollito de primavera. Vemos a Bilbo escondido entre los matorrales. Es que hay muchísimos detalles. Y luego, lo que me gusta mucho también de estas ilustraciones que realiza en blanco y negro es que no se conforma con voy a dibujar a los 3 trolls en el bosque y ya está, sino que se esfuerza muchísimo en todas las texturas, porque si os fijáis en los árboles, hay diferentes cortezas y están hechas con líneas, que esto es un trabajo de chinos, porque tienen muchísimo detalle muy pequeñito. Esta ilustración es, pues eso, tamaño libro, a doble página, o sea, es que no es un cuadro, ¿vale? Entonces, pues eso, es una labor de dejarse los ojos ahí. Ahí lo dejo. ¿Tiquismiquis Tolkien? Sí, y a mucha honra. Su parte más colorista, pues aquí, por ejemplo, vemos a las Misty Mountains, que si una cosa le impactó fue su viaje a Suiza, el ver montañas, que era un gusto que compartía con Bilbo, bueno, y con mucha gente que yo creo que estamos aquí, nos encantan las montañas, y ya hemos visto que es que además les da muchísimo protagonismo tanto a ellas como a los árboles. Y otra vez, pues el maravilloso uso de los azules, espectacular. Y esta otra ilustración, por ejemplo, que es de la casa de Bilbo, del interior de la casa de Bilbo, que también existe coloreada, pero a mí, sinceramente, me parece demasiado agobiante la versión coloreada. Entonces os he traído la
la de blanco y negro, pues lo mismo, otra vez con un montón de detalles, que si el relojito, que si este paragüero, el no sé qué, Bilbo con la pipa, el gran uso de la perspectiva que vemos aquí. Lo que hablábamos antes, una persona que es dibujante mediocre no hace estas perspectivas tal como las hacía Tolkien. Y eso que él se consideraba a sí mismo indigno de llamarse ilustrador, porque él pensaba que dibujaba mal. Obviamente, las figuras pues le quedaba trabajo por hacer. No lo vamos a negar, porque una es parcial, pero no tanto, ¿vale? Las figuras, ahí había que mejorar. Pero, sin embargo, los paisajes, lo que os digo, el uso de las perspectivas y el detallismo, eso lo bordaba. El mapa. También era muy aficionado a los mapas y, de hecho, lo consideraba muy importante en sus libros publicados para poder guiar al lector pues, a lo largo de todos los recorridos de sus aventuras de los personajes. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, le ayudó su hijo Christopher. En El Hobbit, si no recuerdo mal, lo hizo de cero él, pues todo el tema de las runas mágicas que solo se pueden ver con la luz de las estrellas y la luna, en fin. Y quiero que igual llego tarde a alguna persona que se ha hecho el tatuaje de la montaña de Erebor con el dragón, pero quiero que os fijéis muy bien porque todos hemos visto este mapa y muchos de los que estamos aquí hemos visto las películas, si no todos. Para las películas se cambió un poquito el aspecto del mapa, que como todos sabéis, la ciudad de Erebor tiene una entrada secreta que no está señalada a simple vista en el mapa porque tienes que saber leer las runas, bla, bla, bla. ¿Qué hicieron en las películas? Señalaron la puerta secreta directamente. ¿La veis ahí en rojo? ¿Qué runas secretas ni runas secretas? Si ya te estoy señalando la puerta. Vale que el dragón está un poco más, a lo mejor, evolucionado. Pero leñe, que es que en el mapa original te marca la puerta principal, no la secreta, que obviamente si es secreta y se la señalas, pues ya no deja de serlo. Si alguno lo tenéis tatuado, pues muy bonito, pero lo siento por vosotros. Bueno. Eso es, también Pauline Vines colaboró con los mapas. Gracias, Mirnaez. Bueno, más cositas. Aquí vemos un boceto de otra de las ilustraciones que más bonitas me parece para el Hobbit, que es cuando Bilbo escapa con los enanos dentro de los barriles. Ese es el boceto y esa es la ilustración final, ¿vale? Volvemos atrás un momentito. Vemos que en la final le dan muchísimo más protagonismo a los árboles y, sobre todo, lo que nos llama mucho la atención es que suele colocar la línea de horizonte muy elevada, porque de esta manera el protagonismo queda en la zona de abajo de la ilustración, con lo cual en la zona más cercana al espectador. Piensa también mucho en el punto de vista del espectador, porque todas las ilustraciones que él hace cuentan una historia. Y lo mismo que pasaba antes con la portada del Hobbit, pasa con esta ilustración en concreto. Tú primero ves a Bilbo, pero luego, sin querer, la vista te redirige al horizonte, que es un poco lo que te narra esa escena, Bilbo escapando por el río, ¿vale? Otra vez el uso de los azules, de las perspectivas, de las texturas. Esta ilustración, bueno, un detalle, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. No sé si lo veis bien. ¿Veis que Bilbo tiene botas? No os habéis fijado, ¿verdad? Normalmente nosotros pensamos en los hobbits y siempre van descalzos, tal como nos dice en el libro. Pero claro, recordemos que estas ilustraciones están realizadas para la primera edición del Hobbit, cuando todavía no había corregido ciertas cosas. En esa edición del Hobbit se habla de los zapateros de los hobbits, se habla de que cuando se iban a hacer algún viaje un poco largo se ponían sus botas. Bilbo va a hacer el viaje de su vida, ¿cómo no se iba a llevar las botas? Pues lo vemos ahí con las botas, lo vemos aquí con las botas, que en este caso es muy curiosa esta ilustración porque prácticamente copia este águila de Alexander Thorburn, de un libro de zoología que tenía Tolkien en su biblioteca, y es prácticamente una copia, pero ya en color y un poco, pues, un poquito así, más como más detallista. Pero lo que llama más la atención es eso, es bueno, esa influencia es importante, pero llama la atención lo de las botas, es que no es algo en lo que te fijes a simple vista, a no ser que lo sepas. Aparecen más ilustraciones, ¿eh? Aquí, por ejemplo, esta sí que casi todos la conoceréis porque ha sido portada de los libros de Minotauro en alguna de sus ediciones. Bilbo sigue llevando las botas y me parece muy inteligente el recurso que Tolkien utiliza para hacer ver que Bilbo lleva, he dicho Tolkien, ¿verdad? Tolkien lleva puestas las botas, no, Bilbo lleva puestas las botas.
el recurso que utiliza para hacer ver que lleva puesto el anillo único. Hace una sombra y una especie de nebulosa a su alrededor. Es muy inteligente ese recurso. Y luego, pues bueno, el Smaug con cara de perrito, que a mí me parece muy tierno, mucho más tierno que las versiones cinematográficas, que esas sí que dan un poco de miedo. Pero bueno, también es muy bonita la composición que consigue con el tesoro, la cantidad de detalles que hay ahí, todos los huesos de sus víctimas que se ha comido, las letras en Tengwar que hay en esa especie de cuenco gigantesco, en fin. Ya vemos que el tema de detalles lo tenía a la orden del día. Y esta ilustración, que también es preciosa, pero lo más bonito que tiene es la historia que tiene detrás. Antes de fallecer Christopher Tolkien, unos muy poquitos años antes, si no fue un par de años, contó que, bueno, un par de años que digo, un año antes de fallecer, cuando se estaba montando la exposición en Oxford, no, en París, porque era para cuando se estaban haciendo los tapices. Maravillosísima esa exposición, los que hemos tenido el privilegio de estar. Yo cada vez que la recuerdo hago así, porque, vamos. Esta ilustración contiene las lágrimas de Christopher Tolkien. Y vosotros diréis, ¿pero esto cómo puede ser? Pues bueno, todos sabemos que Tolkien invertía muchísimo tiempo en su despacho, tanto para corregir exámenes de sus labores de profesor, para escribir, como sus labores de escritor, escribir poemas, pintar. Se pasaba horas y horas ahí, que yo me imagino a la pobre Edith llevándole el té de la tarde. Cariño, terminas ya, no, todavía no puedo. Era una santa. Entonces, claro, muchas veces sus hijos pues decían, ¿dónde está papá? Ese día, el pobre Christopher, pues por lo que sea, pues echó en falta a su padre, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Se puso a llorar y fue corriendo a buscarlo a su despacho, llorando, y se echó sobre la ilustración que estaba su padre pintando en ese momento, con tan mala suerte que cayeron lágrimas suyas sobre ese árbol que vemos en el lateral. Lejos de enfadarse con su hijo, de echarle la bronca, echarlo de allí, lo que hizo fue consolarlo, calmarlo, retocar el árbol con las lágrimas de su hijo, que recordemos que esto es acuarela, que si le echas agua se va al traste, ¿vale? Entonces, pues utilizó ese agua de lágrimas para seguir pintando el árbol y se convirtió en esa ilustración de Rivendell que vemos ahí. O sea, que es súper bonito esa ilustración con esas lágrimas de su hijo. Y lágrimas que le echaban falta, o sea, que encima son lágrimas de amor. Es maravilloso. Obviamente tenía que poner las puertas de Khazad-dûm porque si no, luego vuelvo a casa y me echan la bronca. Pero es que la verdad es que es preciosa. No es porque sea de mi Esmial, pero es que es así, es preciosa. Y esta es la versión final, aunque no es la versión final que Tolkien hubiera querido, porque en realidad él quería que apareciese en los libros del Señor de los Anillos con el fondo negro y las líneas en blanco, como si estuviese brillando en realidad, como la hemos visto luego en las películas, que ahí sí que un 10, ahí no me voy a quejar. Pero antes de llegar a este modelo final, hizo muchísimos bocetos. De hecho, en las exposiciones de Oxford y París pudimos ver muchos bocetos impensables, o sea, cosas que dices, ¿cómo llegaste de este boceto al final? Impresionante. Y luego, aparte, lo que os decía, de reutilizar muchos papeles, incluso a veces mezclar varias cosas que ahora veremos. Estas son las puertas de Khazad-dûm. Y ese es, por ejemplo, uno de los bocetos anteriores, que ya veis que menos mal que al final llegó a esto, solo voy a dejarlo así. Menos mal que ha llegado. Pero al final eso, lo que os decía, era muy caro imprimirlo con el fondo negro. Obviamente gastaban mucha más tinta que haciéndolo así y al final pues llegaron a un acuerdo y se quedó así, pero era impepinable que la puerta estuviese igual que la inscripción del anillo. Eran dos cosas a las que Tolkien no pensaba renunciar, dos ilustraciones que tenían que estar sí o sí en el libro. Y este es uno de los aprovechamientos de papel que os comentaba. Él era muy de pillar cualquier, sobre todo a partir de los años 60, de pillar cualquier trozo de periódico, de papeles que ya había utilizado para una cosa y volverlos a utilizar para realizar otras cosas. Aquí, por ejemplo, vemos el Cuernavilla y el abismo de Helm y no recuerdo muy bien qué era lo que estaba apuntado, que está boca abajo, pero ya os digo, utilización máxima, reciclaje mínimo. Bueno. Las portadas de los libros del Señor de los Anillos también realizó estas. Luego ya conforme fueron haciéndose más famosas estas novelas, o esta novela, mejor dicho, pues ya los editores ya le pidieron que si le daba el beneplácito para que otros ilustradores ilustrasen sus libros. Él estuvo totalmente de acuerdo. El Hobbit, por ejemplo,
ilustrado por Pauline Vines, es precioso. Dejó dicho que por favor nadie que tuviera que ver con los estudios Disney tocase las ilustraciones para sus libros porque las aborrecía, como a lo mejor no la estética, sino cómo trataban un poco de tontos, lo voy a entrecomillar, a los niños, porque Tolkien no era de esa, no compartía ese sentimiento, vamos. Esa inquina se mantuvo con el tiempo y afortunadamente, de momento, toco madera, nadie de Disney ha tocado nada de Tolkien, aunque bueno, visto lo visto, hasta aquí voy a decir, no voy a criticar nada más. Pero bueno, la ilustración de abajo que vemos la inscripción del anillo, importante también. Vuelvo otra vez igual que con el comentario del mapa. Si alguien se lo ha tatuado ya llegamos tarde. Esta es la forma correcta de la inscripción del anillo, que recordemos que está en Tengwar, pero en lengua negra. Si los palitos largos están hacia arriba, está mal. ¿Por qué? Porque hubo unas primeras ediciones en las que pusieron la ilustración al revés. Entonces está boca abajo. Y hay gente que lo lleva tatuado. No pasa nada, hemos llegado tarde. Hay láser. Chicos, tenéis esperanza. No pasa nada. Pero a verlos hay. Hay que informarse. Tenemos una comisión de lenguas en la Sociedad Tolkien Española maravillosa, a la que llegan muchísimas consultas de ¿este tatuaje que me quiero hacer está bien escrito? Yo misma lo hice antes de tatuarme mi nombre en élfico, le pregunté a Helios y a mucha otra gente de la comisión si estaba bien escrito y cuando me dijeron que sí, pues me lo tatué, porque te vas a tatuar sopa, estaría feo. Más cositas. Para el Silmarillion también dibujó muchas cosas. Esta, por ejemplo, es en el Tarman, si no recuerdo mal, las estancias de Manwë, que lo vemos arriba. Os iba a señalar yo en la pantalla, que no puede ser. Lo vemos arriba del todo de la cima, que quiere hacer ver que es una cima inmensa, que llega pues, casi hasta la estratosfera. Y otra vez el nivel de detalle. Tú ahí a simple vista ves una montaña con un poco de niebla y ya está. Pero si te empiezas a fijar en los detalles, ves, por ejemplo, abajo el barquito. Dentro del barquito ves personas, ves la vela, el símbolo de la vela. Otra vez el uso de los verdes, los azules. Ya veis que... Y muy similar al tipo de paisajes que podemos ver también un poco en las estampas japonesas de, pues, recordad, el monte Fuji tan famoso, un poco ese estilo, ¿no? A ver, pasamos ahora. Otra de las cosas que a mí más me gustan son los emblemas élficos. Y estos sí que son bastante más desconocidos. En este caso, bueno, veis ahí que están los nombres junto a los escudos, vamos a llamarles escudos, no está bien dicho, pero bueno. Tiene, ¿cómo decirlo? Ciertas simbologías que él, dentro de su cabeza, relacionó con unos u otros. Por ejemplo, unos ejemplos así a bote pronto. Los emblemas de Lúthien, que vemos que realizó dos, son redondos, ¿vale? El de Melian también es redondo, el de Idril también es redondo. Los de los hombres están en losange, en rombo, las mujeres en círculo, ¿vale? O sea, es una forma rápida de identificar si el escudo o el emblema pertenece a una mujer o a un hombre. Luego, introduce simbologías muy ¿cómo decirlo?, relacionados con la intrahistoria del personaje. Con Lúthien, por ejemplo, utiliza la flor de cicuta famosa, que está relacionada también con Edith, sobre la cual bailó Lúthien cuando enamoró a Beren. En el escudo de Beren que vemos en el centro vemos su mano amputada. Son ciertos detalles que van relacionando un poco a los emblemas con los personajes. Y aquí hay mucho del Art Nouveau, que también fue una de sus grandes influencias, porque ese tipo de decoración con flores, con vegetales, ¿os recuerda a alguien que hemos visto antes? Es William Morris total, esas flores. Pues eso, un poquito como conexión con la naturaleza todo el rato, ¿no? Luego es importante también destacar que este tipo de diseños también así geométricos, como con el escudo de Lúthien, el número 2, parece que se mueva. ¿Lo veis? Que tiene como cierto movimiento. Eso también lo hace en el diseño de las alfombras numenoreanas.
ya os digo, en cualquier hoja de periódico que él pillaba por casa y garabateaba 4 cosas, pues de repente te creaba pues o un emblema de estos, o un árbol, o una cenefa de flores, todo muy con este sentir del Art Nouveau de amor por la naturaleza. Otras obras menores, ya hemos visto, mal llamadas menores, menores por tamaño, no por importancia, ¿vale? Vemos, por ejemplo, en Roverandom, que es un cuento delicioso, que os lo recomiendo muy mucho, si no lo conocéis, leed, porque es muy bonito. Y también, otra vez, relacionado con sus hijos, con el pequeño Christopher, que perdió un pequeño perrito de juguete en una de sus vacaciones y el niño llevaba un disgusto que no podía con él. ¿Qué hizo su padre? Que, como hemos dicho, era un padrazo, pues inventar todo un cuento alrededor de este perrito que se llamaba Robert para que Christopher se quedase tranquilo. ¿Christopher o Michael? Michael. Para que se quedase tranquilo sabiendo que su perrito lo había perdido, pero que estaba viviendo muchísimas aventuras. Entre ellas, por ejemplo, pues viajó al fondo del mar, como vemos en esta acuarela. Qué pedazo de acuarela se marcó aquí nuestro querido Tolkien. O también viajando a la luna. Este perro vivió todo tipo de aventuras. ¿Veis el contraste entre esta acuarela y esta ilustración tan sencillita, aparentemente? Porque aquí, por ejemplo, si la vemos en más detalle, vemos al pequeño Robert llegando a la luna en gaviota, mientras el hombre de la luna, que está en lo alto de la torre, lo observa con un catalejo. Un hombre de la luna que nos recuerda muy mucho a nuestros magos de la Tierra Media, sobre todo a Gandalf. Además, este es un cuento que bebe mucho también del legendarium propio de Tolkien. Aparecen varias cositas que están interconectadas con leyendas de la Tierra Media e con leyendas anglosajonas. En un lado habla de la historia del rey Arturo, del dragón rojo y el dragón negro y demás. Es muy interesante de leer y yo creo que si vuestros niños os piden cuentos por la noche, es uno de los cuentos ideales para ir leyéndoles. El pobre perro las pasa canutas también, os lo digo, ¿eh? Pero bueno. El señor Bliss. Este cuento también es maravilloso. Dicen las malas lenguas, entre ellos Humphrey Carpenter en su biografía Deja caer, que fue un poco una historia inspirada por el coche, el único coche que tuvo Tolkien y con el que tuvo un pequeño accidente en los primeros días de conducción porque todavía no lo manejaba muy bien. Ya sabemos que era un poco antitecnología, él prefería ir en bici a los sitios. Pues eso, atropelló algún carrito de frutas o algo así. Entonces, pues he puesto esta ilustración en concreto por eso. Pero vamos, también se comenta que pudo ser inspirado por un cochecito de juguete que tenía uno de sus hijos. Nos podemos creer la versión que queramos. A mí me parece más graciosa, dado que todo el mundo salió ileso, que fuese por su experiencia al volante. Pero me da más ternura, no sé. Pero la verdad es que es un cuento bastante interesante porque aparecen un montón de figuras humanas que ya hemos visto que no manejaba muy bien, pero aquí se esfuerza y no le salen del todo mal, la verdad. Muy divertido también, muy recomendable para iniciar a los peques en Tolkien. Las maravillosas cartas de Papá Noel, que vamos a tener la inmensa suerte de que nuestra compañera Finduriel va a hacer un vídeo cada día como si fuese un calendario de Adviento durante este mes de diciembre para hablar de las cartas con detalle, pormenorizadas. También habrá un especial de Twitch al respecto. Voy dando cuñas publicitarias porque vale la pena, la verdad. Las cartas de Papá Noel son deliciosas y tienen una historia detrás maravillosa, como padrazo que era Tolkien, porque él lo que hacía era, entre 1920 y el 43, en el 43 ya Priscila, que era la hija menor, empezaba a ser ya más mayor y ya se pispaba de las cosas, entonces ya paró de escribir cartas. Lo que hacía era escribirles cartas a sus niños como si él fuese Papá Noel. O sea, como si le hubieran llegado realmente Papá Noel. Entonces diseñaba los sobres, diseñaba los sellos, que aquí volvemos a ver ese colorido fobista que él manejaba, y escribía las cartas. ¿Cómo las escribía? Pues con letra temblorosa de un señor que vive en el Polo Norte y que encima es un señor mayor, que estaba todo al detalle. Pero es que no se quedaba solo en eso. A la hora de la entrega, muchas veces se compinchaba con el cartero para que le dejase echar un poquito de hielo antes sobre la carta para que viniese como recién traída en ese momento del Polo Norte, porque se ve que el hielo del Polo Norte no se derrite aunque llegues hasta Inglaterra, se mantiene encima del sobre. Entonces, vosotros imaginaos ser esos niños a los que le llegan esas cartas. Pues es que te crees que existe Papá Noel. Si hay algún niño que nos está viendo y ahora mismo le he destripado otra cosa, pues
A lo mejor continúa, o sea, no sabemos esto. ¿Qué cosas contaban estas cartas? Porque claro, estamos hablando de ilustración. Pues le contaba las aventuras de Papá Noel en el Polo Norte con sus elfos, que los tenía ahí haciendo juguetes, el oso polar que le ayudaba muchas veces a repartir los regalos. Aquí el pobrecito oso polar pues se ha tropezado, se ha caído por las escaleras y ha tirado todos los regalos, pero bueno. Lo que más nos tiene que importar de esta ilustración es el uso de la perspectiva, por ejemplo. Tanto el suelo como las escaleras, como la puerta entreabierta, lo que repetíamos antes. Una persona que no sabe dibujar no sabe hacer esta ilustración. Bueno, la sabría hacer, pero la haría mal. Las perspectivas son súper complicadas, es una de las cosas más difíciles de hacer. Por eso, claro, los usos del color, pues puedes tener más o menos gusto para unirlos. Al fin y al cabo, para gustos están los colores, ¿no? Como se suele decir. Entonces te pueden gustar más unas combinaciones u otras, pero realizar estas perspectivas que son bastante complejas y realizarlas bien es difícil. Entonces, yo si tuviera a Tolkien delante, lo primero que le diría es, por favor, no te subestimes como ilustrador porque no eras malo. Obviamente, pues tenías un estilo personal y había cosas que a lo mejor pues quedaban un poco extrañas, pero era muy buen ilustrador. Este es solo un ejemplo de las historias que podemos encontrar en las cartas de Papá Noel. Hoja de Nigel, otra de sus pequeñas obras, pequeñas en tamaño pero grandes en importancia, nos cuenta la vida de un pintor en la que su obra se le hace bola. ¿Por qué? Pues porque está a mil cosas y no le acaba de dar tiempo de estar todo lo que querría sobre esa obra. Pese a que a Tolkien no le gustaban nada las alegorías y renegaba de ellas en sus obras, en este caso, Hoja de Nigel yo creo que es un poco mucho, una metáfora del propio Tolkien, ya que en estos años ya había escrito El Hobbit, estaba empezando a escribir El Señor de los Anillos, de lo que a él mismo le pasaba como escritor enfrentado a sus obras literarias, porque él tenía muchísimas obligaciones como padre, como profesor, pero en realidad lo que le apetecía era sentarse en su despacho a escribir pues esas historias que tenía incompletas del Silmarillion, a escribir sus leyendas, a escribir todo eso que tenía en la cabeza. En Hoja de Nigel nos cuenta cómo Nigel intenta estar todo el rato, ahí vemos algunos fragmentos que demuestran un poco lo que esta teoría que tengo yo, bueno, que tenemos mucha gente también, pues eso, que él intentaba pintar detalles de su árbol, que cada vez el árbol se hacía más grande, que esto también es otra cosa que Tolkien decía, que en realidad él era un mero transmisor de esas historias que estaban en el humus de la mente, ¿no? Que no es que él se las estuviese inventando, era como que le venían ya dadas y él era la persona que las ponía por escrito. A Miguel le pasa igual con ese árbol, va creciendo solo prácticamente. Su vecino Paris le molesta todo el rato, no le deja pintar. Bueno, pues un poquito veis ahí los fragmentos si queréis leerlos. Creció tanto el árbol, dando numerosas ramas que no le daba tiempo a terminarlas, igual que le pasó en el Silmarillion. Luego era un perfeccionista que iba a retocar las hojas y acababa borrando, igual que le pasaba a Tolkien cuando escribía. Recordemos que tardó 10 años en escribir El Señor de los Anillos, porque releía y decía, me gusta, no me cuadra, lo borro, vuelvo a hacer, no sé qué. En fin. Pero bueno, mirad el tesoro que nos ha dejado, entonces se lo vamos a perdonar. Y finalmente os dejo con esta frase, que es de Mizopoeia, uno de los poemas que escribió para refutar a su amigo C.S. Lewis algunas de las creencias sobre la imaginación y la realidad, que es: benditos los hacedores de leyendas con sus versos sobre cosas que no se encuentran en los registros del tiempo. Que yo creo que le viene como anillo al dedo, y nunca mejor dicho, a nuestro querido Tolkien, porque bendito Tolkien, hacedor de leyendas que son atemporales, que mirad si hace años que fueron escritas y nos siguen apasionando hoy en día, historias que él, tal y como hemos visto hoy, tenía una visión particular, porque lo bonito de ver estas ilustraciones de Tolkien no es solo decir, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, qué no sé! Es decir, esa es la imagen de Hobbiton que Tolkien tenía en su cabeza. No, la que tengo yo es mía, pero es que esa es la suya. Esto es bastante importante, porque ¿cómo se imaginaba Tolkien cuando estaba escribiendo eso? Se lo imaginaba como hemos visto en esa ilustración. Entonces es como si pudiéramos meternos literalmente dentro de su cabeza, y esto me parece un privilegio que nos brinda el arte, que lo tendríamos que tener muy, muy en cuenta cuando lo juzguemos, porque muchas veces juzgamos a la ligera, pues vaya
bodrio de, yo qué sé, de trolls que ha dibujado, ¿vale? Pero es que era él la imagen que tenía cuando la estaba escribiendo, ¿vale? Entonces quiero que también cuando veáis sus ilustraciones lo cojáis por ahí. Pues eso, bendito hacedor de leyendas, una de mis fotos favoritas de Tolkien y que por muchos años. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, que no sea muy difícil, aquí estoy. ¿Me has enseñado la mano? En el mapa, es verdad, se me ha olvidado decirlo. En el mapa, a ver, es que si vuelvo así, igual nos vamos a morir, pero en el mapa de Erebor, la mano, es que claro, me he puesto a criticar lo de los tatuajes y me he emocionado. ¿Veis la mano que señala Erebor? Me parece un montón, es otra vez el estilo de mano alargada con uñas así un poco amenazadoras, que no sé, para ser una mano que te señala me parece bastante chunga, hablando en plata. Me recuerda, a mí por lo menos me recuerda muchísimo. Pero también puede ser mi sesgo, o sea, esto es, el arte en cierto modo pues es un poco, eso, pues muy personal. ¿Qué opináis de su relación con el rayonismo y el cubismo? ¿Habéis visto un poquillo? Búscalo, es súper rayante, de verdad. O sea, tanto en fotografía, los experimentos que hacían con la luz, rasgaban los negativos para que se vieran luego esos efectos. Sí, es que yo no sé qué le pasó en esa tarde, ¿qué le pasó esa tarde a Tolkien para dibujar eso? ¿Qué vio? Claro, no, o sí. Luego, aparte, esa ilustración, en un análisis un poco más pormenorizado, le saco más punta, porque hay 7 rayos de luna, 3 árboles, son como los 3 anillos de los elfos, los 7 de los enanos, te lo prometo. Pero claro, es que si entramos al detalle ahí con tantas ilustraciones, en casa búscalo y obsérvala. Es lo que hablábamos, tú aparentemente ves pues, un paisaje con unos árboles, pues qué bonito, pero si te paras a mirarlo y a un poco darle una vuelta, es que encuentras muchas, nada, nunca, siempre, cuando Tolkien hacía algo era por algo, sí, sí, total. ¿Sí? Vale, me quedo más tranquila. En fotografía el rayonismo fue muy importante porque fue una vanguardia muy local, muy... Pero es que en cubismo también mezcla muchas cosas, también lo tenemos en la pintura y pues es eso, es que son, ostras, son cuadros que dices, vaya cosa, pero es que llevan un estudio detrás, una composición detrás complicada. Y en la época de las vanguardias ya sabemos que se volvieron muy locos todos en experimentación, pero han dejado cosas muy interesantes. Que luego tú te lo quieras colgar en el comedor de casa, como decíamos antes, eso ya es tu problema, ¿no? Pero bueno, porque la verdad es que son cuadros que tú los miras y te pones nervioso con tanta línea. A ver, por aquí alguna cosilla más. Chicos, en internet, si tenéis preguntas, es el momento. Se me hace súper raro hablar a cámara, pero todo bien. ¿Alguien tiene algún tatuaje mal hecho? Confesad ahora. A ver, de Tolkien. Bueno, sí, bueno. A ver, por aquí. He visto que el tema de Sale tiene también forma de personas. Y he estado leyendo un poco, por lo visto no es una cosa que es el carácter de la persona. Puede ser. Como era una ley de los escritos un poco belicosos, pues que me iba a joven en el tema. En rombo, puede ser, sí. Típicamente, como que se funciona más medio, pero que igual tiene más que ver con el carácter. Sí, porque además Tolkien, el tema de hombre-mujer bueno, en el Silmarillion lo hemos visto que había mucha... Ah, perdón, que no nos oyen, perdón, chicos. Que me dice nuestra compi Altariel que en los emblemas élficos, por ejemplo, Jalef lo tiene en forma de rombo siendo que es mujer, pero que cree que también se refiere un poco al carácter del personaje, si era más belicoso o menos, o más, pues eso. Aunque en este caso coincide, pero en Lucien no coincide, porque Lucien no era una dama que se quedaba tranquilamente en su casa a verlas venir.
Recordemos todas las aventuras que vive Lucien, enfrentándose a Melkor, robándole los Silmarils. Entonces, ahí habría que... Pues mira, una pregunta que tenemos, cuando entremos, quien de arriba y nos invita es, pues otra cosa más que hay que preguntar. Sí. Pero bueno, la verdad es que son unos emblemas muy chulos, que a mí me encantaría que me hubiera diseñado uno para mí. Más preguntas. Yo quería preguntar por yo se me he enterado de cómo evolucionó la firma de la runa. ¿Sabes qué pasa? Que me emociono contando cosas y se me olvidan detalles como este. Me preguntan por la evolución de la firma de Tolkien. Al principio, él firmaba John Tolkien, Ronald Tolkien, J.R.R. Tolkien. Acaba acortando la firma con su nombre completo a solamente las iniciales y luego empieza a hacer protorruna, le llamamos la runa a la firmita que tiene él, hasta que al final ya, pero desde los primeros años ya decidió su propio emblema y lo firma, lo utiliza bastante. ¿Cómo se llama cuando haces un simbolito con letras? Ahora se me ha ido la palabra. Anagrama, gracias. Anagrama, es que le llamamos la runa, pues se parece a una runa. Monograma, vale. Bueno, la runa de Tolkien, vaya. Pues desde muy jovencito ya la diseña. Y la verdad es que funciona muy bien. Es muy reconocible. Que volvería atrás, pero claro. Pero gracias. Es que sí, es que os digo, ahora os lo diré. Y os dejo con la intriga, pero es para que hagáis preguntas, en realidad. Es toda una trampa. ¿Alguna cosa? A ver. Mira. Por aquí nos dicen por internet que hay quien los pinta y tiene los emblemas de Fëanor y Fingolfin encima de la chimenea, pues porque son bonitos, entonces pues te los cuelgas en la habitación, claro que sí. O haces chapas. ¿Más cositas? Supongo que, a ver, el gusto estético de cada uno evidentemente influye y hay ilustraciones que pueden parecer más bonitas o menos, pero es lo que os digo, la magia está en conocer que esto lo tenía él en su cabeza y es también muy curiosa. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de cuántas vistas de Hobbiton hay en esta exposición maravillosa que nos han montado los compañeros, yo no me imaginaba Hobbiton así cuando me lo leí y eso que está muy bien descrito, pero pues Tolkien sí. ¿Más cosillas? Bueno, si hay más preguntas, yo ya os digo, os remito a la revista Estel de la Sociedad Tolkien Española, que ahí hay varios artículos. En la web también hay algunos artículos que analizan un poquillo más las ilustraciones. Y si no, sobre todo, Dioses, Hammond y School, con su maravilloso libro sobre Tolkien Ilustrador, que muchas de las cosillas que he encontrado son de ahí, os lo recomiendo. Creo que además está reeditado ahora desde hace poquito, o sea que podéis encontrar un montón de cosas. Y lo de la intriga de la postal del libro de José Manuel, pues el próximo día le dais ahí a José Manuel y le preguntáis. Ya está, chicos. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias Umbar, Mordor y Mizlon por invitarme y encantadísima de estar en esta tierra que bella es Murcia.